¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias como siempre por el favor de su atención, por permitirnos acompañarles y llevarles esto que nos gusta tanto ofrecerles a ustedes. Gracias por andar con nosotros. Hoy vamos a platicar de dos aspectos. Vamos a platicar con un personaje, y vamos a platicar también de un espacio de privilegio, de un espacio generoso que se encuentra en la Ciudad de México y que funciona para todos los mexicanos, de la Casa Estudio Diego Rivera. Una edificación que nace en 1931 a instancias de Diego Rivera, quien le pide al maestro Gorman que diseñe, que haga este gran diseño de una casa conceptual que retoma elementos de franceses como Le Corbusier en esta gran cruzada arquitectónica que viene a implementarse en México y que sin duda con ese efecto de aprovechar los espacios y sincronizarlos con la utilidad, además de usar los materiales más económicos, más baratos, se construye esta casa que ahora es un ícono en México y que representa no solamente su valor arquitectónico, sino también el importante acervo y la propia historia que significa esta edificación de la primera, que fue del segundo cuarto del siglo pasado. Le invito para que nos acompañe y para platicar sobre esto y sobre ella misma, hemos invitado a la maestra Blanca Garduño. Ella es maestra por la historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana y fue la primera directora fundadora de esta casa Museo Estudio Diego Rivera Frida Kahlo del Instituto Nacional de Bellas Artes. A ella le tocó todo este proceso de curación, de museografía, de presentación para que nosotros nos deleitemos cuando accedamos a ella. Le invito para que conozca esta casa y para que conozca a este personaje. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días, Noé. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Y bueno, de ti hay que decir, Blanca, que has tenido un trabajo interesante de investigación, de formación académica en Roma, en Francia, en Carrara particularmente, donde has tenido estudios a profundidad respecto al mármol para el uso de interiores. Hay que hablar de tu experiencia también con las mujeres en esta gran actividad que desarrollaste y bueno, como coeditora, editora, escritora de una importante gama de libros, de un importante acervo que hoy por hoy, bueno, vienen a ser referente no solamente del personaje Diego Rivera o del personaje Frida Kahlo, sino de todo este contexto que de alguna manera identifica a los mexicanos en el exterior. Pues mira, la fortuna me llevó, el aire me llevó a rescatar la casa de Diego Rivera, en principio. Y esto se hizo porque se celebraba el centenario del nacimiento de Diego Rivera en 1986. Como tal vez recuerden que el país, México, había prestado toda la obra de Diego Rivera a Detroit, en donde se estaba organizando la gran exposición itinerante por los Estados Unidos, que no por México. Y México no tenía con qué celebrar el centenario, porque en Estados Unidos se prepararon con muchísimo tiempo de anticipación. Entonces, a mí se me ocurrió decirle al licenciado Javier Barros Valero, que era el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues que estaba esa casa. Y un museo de sitio, era un museo de sitio porque ahí guardaban la pistola, que es lo más distintivo de Diego Rivera, sus sombreros, su ropa, sus libros, su colección particular de cerámica que vino aquí a Colima a retomarla, en fin. Pues les parecía absurdo porque decían, ¿y con qué obras vamos a mostrar si la gente quiere ver alcatraces? Y bueno, la investigación la experiencia que yo tenía como historiadora, me hizo buscarle algunas obras distintivas al licenciado, y en ello llegó el retrato de Silvia Pinal, que tiene, aunque sea 5 alcatraces, pero tenía alcatraces, ¿no? Y fíjate que invitamos a estas modelos, conseguí 7 cuadros importantes, invitamos a modelos, que bueno, ya el tiempo había pasado por ahí, pero los cuadros fueron de impacto, porque eran cuadros sensacionales que nadie conocía, y yo conocía colecciones particulares, ¿no? Entonces, bueno, se inaugura la casa de Diego Rivera. Pero ya estando ahí, fíjate que las paredes me hablaban y yo caminaba por los espacios y veía todo, sentía al pintor, porque en mi vida personal vivo con un escultor
al que yo sentía también sus herramientas, sus pinceles, sus pigmentos. Entonces, estar en contacto con lo de Diego Rivera, bueno, me enchinaba la piel. Aquí tengo sangre tipo Imba y sangre tipo Diego Rivera y Frida Kahlo, porque fíjate que sí me hablaron las paredes. En 1992, a base de documentación y de fotografías, convencí a Rafael Tovar y de Teresa, ahora presidente de Conaculta, en aquel tiempo también era presidente de Conaculta, de que la casa anexa que se comunicaba con un puente era de Frida Kahlo. Le digo, estás descubriendo en pleno siglo XX, a fines, ya la última década del siglo XX, una casa de Frida Kahlo. Eso es imposible, me decía así. La casa de Frida es la de Coyoacán. Esta es la casa de Frida. Y le muestro una serie de fotografías y de documentos. Y el mismo plano de Juan O'Gorman del que acabas de hablar, en donde dice, casa de Diego y Frida Kahlo. Casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Entonces, bueno, se convence, cerramos el museo, se remodela, se limpia, se rescata como estaban en testimonios de su mismo padre, de Guillermo Kahlo, y dimos a conocer esta casa, ¿no? En eso, pues bueno, el reto para mí era muy grande. Era muy grande en el sentido de que todo mundo en 1986, con el centenario, incluyendo Raquel Tibol, Teresa del Conde, Antonio Rodríguez, todos ya habían hablado sobre Diego Rivera. ¿Y yo qué iba a decir? Y sin obra. Entonces, bueno, lo que me llevó es a rescatar los propios elementos que me daba el museo. Una figurita de cerámica prehispánica, un cuadro que tenía por ahí, un dibujo, un libro, y todo ello me dio pie para empezar a armar exposiciones en torno a Diego Rivera. Un cuadro que nadie quería en ese momento era el retrato de Dolores del Río. El retrato tiene una cartelita arriba que dice Lolita Asúnzolo. Esto es que es la hermana de Ignacio Asúnzolo, el gran escultor. Pero entonces empiezo con el cuadro de Dolores del Río y eso me lleva a descubrir un mundo de fotografía y de la vida de Dolores del Río, partiendo del cuadro de Dolores del Río, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una razón. Y la otra gran razón fue que tenía los zapatas de Diego Rivera. Empezamos a analizar la figura de Zapata, se acercaba pues la fecha del 10 de abril para la muerte de Zapata, y empecé a investigar con aquellos que habían hablado de Diego Rivera sobre Zapata. Entonces descubrimos casi 32 zapatas, figuras de Zapata, hechas en la época postrevolucionaria, puestas en la Secretaría de Educación Pública, cómo pasan como mensajes no subliminales, directos sobre el muro, y autoridades y público no nos habíamos dado cuenta de que Diego era zapatista. Esto es muy curioso, porque en 1910, que es otra exposición que hay, ¿Qué es esta? Que es el arte en un año decisivo, entre las curiosidades me encuentro una invitación de la primera exposición individual de Diego Rivera. Y era 20 de noviembre de 1910. Yo no podía dar crédito porque dije, pero si Diego siempre ha sido mentiroso, y nadie le creíamos que él había inaugurado su primera exposición el 20 de noviembre de 1910. Él en sus autobiografías y en toda la documentación se decía que él siempre había sido revolucionario, por eso había inaugurado el 20 de noviembre de 1910. Imposible que fuera revolucionario porque no conocía la revolución, porque no se había dado. Claro. Él era porfirista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo partiendo de una invitación donde viene el listado de las obras que expuso, me pongo a buscarlas porque además yo tenía recortes de periódico donde decía que le había ido muy bien, que la exposición se había vendido en 3 partes. La primera la compró Carmelita Romero Rubio de Porfirio Díaz, la esposa de Porfirio Díaz. La segunda parte la compró la universidad, que era San Carlos, que era su alma mater, y la tercera parte la compra Teodoro A. Dehesa, que era gobernador de Veracruz. Y era el mismo que le había apoyado para que se becara
y se fuera a estudiar a Europa. A París. ¿No? Entonces, este cúmulo de información me dio pie para ir presentando exposiciones que fueron creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque Diego Rivera, te lo digo con todas las letras, es el pintor más grande que ha dado México. Y se sigue hablando de él, se sigue hablando de Orozco, de Siqueiros, de Tamayo, pero nadie como Diego Rivera. Porque Diego Rivera, si alguien nos dio imagen de nación, fue él. A través de sus pinturas murales, la molendera, el retratar a los indígenas, pero retratar también a la élite de aquella época, nos dio imagen como nación, nos logró cohesionar como nación a través de la forma, del color, de su trabajo pictórico, ¿no? Además de la propia evolución que tiene, ¿no? Claro. Digo, porque se va a Europa y regresa cubista, y aquí entra en la efervescencia revolucionaria y se vuelve figurativista. Bueno, cuando él se va, él está en las vanguardias. Él está en las vanguardias, o sea, México ha estado en la vanguardia y apenas nos estamos dando cuenta, bueno, no, hace unos años, de que México estaba en las vanguardias. Cuando Diego se va a Europa, aprende el cubismo efectivamente porque era amigo de los impresionistas de Picasso, de Gris, y él lo aprende. Su primer ejemplo es el paisaje zapatista, bueno, uno de los más populares, donde aparentemente es una figura cubista, pero está claramente el sombrero zapatista, el fusil, el zarape de Saltillo. Pero cuando regresa a México, en esta exposición de 1910, él quiere que el Estado, el gobierno federal, sea el que le patrocine y no Teodoro A. Dehesa. Entonces, él quiere participar y le dice a Porfirio Díaz, por favor invítame, yo quiero estar en las fiestas del centenario, por supuesto que quiero estar. ¿Qué es lo que se presenta? Solamente obra figurativa, obra impresionista. O sea, la vanguardia europea viene aquí. Y le dice, invítame, y quiero inaugurar el 15 de septiembre. Ah, ¿qué crees? El doctor Atl estaba tan enojado de que a los mexicanos no se les había dado su lugar, y entonces el doctor Atl junta a todos los artistas mexicanos, le pide, los organiza y le piden a Díaz que necesitan ellos hacer la exposición, y ellos son los que inauguran 50 pintores, 20 escultores, grabadores, aquí tengo las imágenes en ese libro, y hacen la exposición de artistas mexicanos, ¿no? Entonces Díaz le contesta, fíjate que el 15 de septiembre está ocupado, él sabía cuál era la fecha que quería, y le dice, podemos el 20 de noviembre, cuando acaba la exposición de los mexicanos. Muy bien, y quiero que tú la inaugures. Sí, Porfirio Díaz le contesta que sí. Viene el 8 de octubre, baja en Veracruz, llega a México, saluda a todos los cuates, se entrevista con todos, es la gran novedad. Diego era la gran cosa. Y resulta que el 18 de noviembre se les ocurre matar a los hermanos Cerdán, y empieza la efervescencia, y el 20 de noviembre se inaugura efectivamente la exposición, pero no va Díaz, va doña Carmelita en su representación. Y Diego está muy inquieto, pero bueno, le fue muy bien porque ya vimos que le compraron todo. Finalmente no lo beca el Estado federal, lo vuelven a sacar de volada porque se declara zapatista y se tiene que esconder por Amecameca, y otra vez Teodoro A. Dehesa le dice, vete de aquí. Lo pone en un barco y se regresa a Europa. Y es cuando regresa cubista. Vamos a ir un corte rápidamente, Blanca. Y bueno, vamos a retomar para cerrar pues la figura de Diego Rivera. Sus expresiones de izquierda, su marxismo, como fundador del Partido Comunista Mexicano, y esta importante participación que tuvo, y que nos digas qué tanto, en tu opinión, esto le afectó en su desarrollo posterior, para bien o para mal. Esto, amigos, al regreso aquí en Andares. Continuamos.